Vamos a leer todo el pasaje y posteriormente vamos a ir meditando en las diferentes secciones de este pasaje que, aunque es breve, tiene un montón de enseñanzas para nosotros hoy. Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman así, mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Un poquito antes de que el Señor fuera, unos días antes, no muchos, unos días antes de que fuera el Señor Jesús a Jerusalén, les habló nuevamente de que Él iba a poner su vida como rescate, como pago por los pecados de muchos. Jesús casi desde el principio de su ministerio dijo: porque para eso he nacido, para eso me hice hombre, para poner mi vida en rescate de muchos. Eso lo venía haciendo por diferentes ocasiones, pero ya muy al final de su ministerio es más enfático nuestro Señor Jesús, y nuevamente les recuerda a los discípulos porque Él fue compartiendo las buenas nuevas del reino de Dios a muchos pueblos, y entraba en las sinagogas y enseñaba. Y cuando el Señor Jesús llegó el tiempo de dirigirse ya a Jerusalén para ir a esa parte de su vida en la cual iba a entregar la vida, les dice a los discípulos que Él ya no va a estar con ellos. Entonces, sucede una situación bien similar a la que está pasando en este momento. Al meditar esto también pienso en otra porción de la Escritura que nos dice: ustedes cuando piden no saben pedir y piden mal. Y este pasaje que a continuación vamos a leer, bueno, ya no les comento, lo leemos y luego lo comento, porque ya les iba a decir de qué se trata. Mateo capítulo 20, los versículos 20 en adelante, por favor. Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y, arrodillándose, le pidió un favor. ¿Qué quieres?, preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos dos hijos míos se sienta a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que están pidiendo, y replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí podemos, ciertamente beberán de mi copa, dijo Jesús. Pero al sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Es interesante cómo aún a veces, tal vez como padres, ya ni siquiera como hijos, ellos eran unos jóvenes adultos, y están siguiendo al Señor Jesús, y viene la madre de Jacobo y de Juan y le pide al Señor, se arrodilla y le dice: Señor, hazme un favor. ¿Qué cosa le está pidiendo esta mujer? ¿Qué quieres que te haga? Él sabía qué es lo que esta mujer le iba a pedir, pero de cualquier forma, escucha su petición. ¿Qué quieres? Ordena que en tu reino uno de mis hijos esté a la izquierda y otro a la derecha. Qué interesante, ¿no? ¿Acaso pueden pasar por ese trago amargo? Y ellos dicen: sí, claro. Ok, está bien. Si ustedes están dispuestos a beber de ese trago, es más, lo van a hacer, porque Él sabía que sus discípulos estaban dispuestos. No obstante, no los discípulos, sino aún la madre. Qué interesante, ¿no? Algunas veces alguien nos influencia. No le estoy echando totalmente la culpa a la mamá, pero bueno, posiblemente, yo no sé, eso no lo dice la Escritura,
Posiblemente era un deseo de la madre. Posiblemente era un deseo de los hijos. Y entonces la mamá los escucha y a lo mejor los hijos, como eran un poquito tímidos, pues la mamá va ahí a pedir el favor con Jesús. No sabemos cuál de los dos casos sea, pero como sea, ninguno de los dos era el más correcto, el más conveniente. Y les dice nuestro Señor Jesús, bueno, la copa de amargura la tendrán, pero quién se siente de un lado y del otro, eso yo no lo decido, eso lo decide mi Padre. Qué interesante, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, no obstante, Él entiende su papel de Hijo. Y dice, eso a mí no me corresponde, a mí no me toca, eso lo dice, eso lo decide, y es más, dice nuestro Dios, eso lo ha decidido ya mi Padre. Continuando en Mateo 20, después del 23, nos dice la Escritura. Cuando lo oyeron los otros 10, se indignaron contra los hermanos. Jesús los llamó y les dijo, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así, al contrario. El que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por nosotros. Días antes, muy pocos días antes, hay esta discusión, y ahora llegando al momento de la última cena, en el aposento alto, del cual se nos describe todo el detalle en Lucas capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, perdón. 14, 15, 16 y 17, pasa esta situación ahí en medio de la cena, lo que pasa en Lucas 22, no lo que pasa en Mateo 20, esto ya pasó días antes, y ahora en Lucas 22, otra vez, ¿qué dijeron? Va a decir otra vez la burra del trigo, no dije eso, otra vez pasa lo mismo, la misma situación, los discípulos viendo quién va a ser el más importante, el mayor. Y ahora, regresando a Lucas 22, vemos en el capítulo 15, perdón, en el versículo 15, esto apenas lo acabamos de estudiar la semana pasada, ¿se acuerdan? Para nosotros ha pasado una semana, para ellos pasaron unos minutos. Jesús está platicando con sus discípulos y les dice lo siguiente, Lucas capítulo 22, versículos 15 y 19 y 20. Entonces les dijo, he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. También tomó pan y después de dar gracias, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo, entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena. Esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que es derramada por ustedes. Ok, entonces la semana pasada que vimos y los discípulos que acaban de escuchar de Jesús hace 15, 20 minutos. ¿Qué es lo que acaban de escuchar de Jesús? Jesús les dijo, voy a padecer, me voy a morir, mi cuerpo va a ser entregado por ustedes, mi sangre va a ser derramada por ustedes. Y a los pocos minutos, no horas, minutos, ¿qué es lo que pasa con ellos? Jesús habla de su humillación, de su muerte. Todavía ellos estaban preguntando quién es el traidor y quién será el que te traicionará, Señor. Y andaban por acá y de pronto pasan a otra discusión. ¿Quién será el jefe? Eso me recuerda a un comercial, ¿no? El papá ya está ahí en el lecho de muerte y le dicen, ¿y la Cheyenne? Pero si tú no estás viendo que ya se está muriendo y estás pensando en la Cheyenne. Señor Jesús les está diciendo, me voy a morir, se va a derramar toda mi sangre y me van a hacer pedazos. ¿Quién va a ser el jefe?
Por eso el Señor, nuestro Dios, nos dice que no hay nada hay tan engañoso como el corazón. El Señor, nuestro Dios, nos los dice en el libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 nos dice lo siguiente. Nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprender? Yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos, para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. El corazón de estos hombres es engañoso, igual que tal vez el tuyo y el mío. Y muchas veces he escuchado que hermanos dicen, hice tal cosa. Normalmente cuando hacen algo mal, ¿no? O hacemos algo mal. No sé si he dicho esa frase, creo que no, pero bueno. He escuchado mucho esa frase. Cuando alguien viene y hace algo mal, después dice, hice esto, pero Dios conoce mi corazón. Sí lo conoce. Es engañoso. Te engaña. Acabas de hacer lo malo. Pero tú dices que Dios conoce tu corazón y que no hiciste nada malo. Sí le acabo de pasar el coche encima, pero Dios conoce mi corazón. Bueno. Finalmente, nos dice la Escritura, tú no puedes engañar a Dios, solamente te engañas a ti mismo. Nadie puede engañar a Dios. Dice la Escritura, no se engañen, nadie se burla de Dios, nadie puede engañar a Dios. Ustedes solamente se engañan a ustedes mismos, eso es todo. Pero vemos aquí, de parte de nuestro Señor Jesús en estos últimos minutos, una muestra de misericordia y de amor bien grande para ellos. Porque ellos están discutiendo y no les dice tal vez, pero cómo son necios, cómo son tardos para entender, hasta cuándo entenderán, hasta cuándo los voy a soportar. En otras ocasiones les había dicho eso. En esta ocasión no. En esta ocasión el Señor no se muestra duro con ellos y no les da el trato que en realidad se merecían. Oigan, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué no entienden que les estoy diciendo que ya en unas horas me van a atrapar y voy a ser crucificado? No los regaña, pero sí les hace ver las necedades de las cuales están hablando. La discusión que ellos tienen es una discusión de cualquier persona que no conoce a Dios. El pretender ser reyes como los reyes de los gentiles, el gobernar de la manera que ellos gobiernan, de una manera abusiva, de una manera excesiva, sintiéndose precisamente eso, los reyes, yo soy el rey, yo soy la reina, ¿no? Cuando en realidad solamente hay y debe haber un rey. En tu vida solamente puede y debe haber un rey. El pecado que vemos en el primer libro de Samuel, ¿qué es lo que dice el pueblo de Israel? Queremos un rey. Y dice el Señor a Samuel, no te están despreciando a ti, a mí. Ellos no necesitan un rey, ya tienen uno. No necesitan Dios, ya tienen uno. Pero ellos, los discípulos, se comportan así porque desafortunadamente son influenciados por el mundo. Ten cuidado, mi hermano. A pesar de que tú tengas 1 año, 2 años, 3 años, 10 años caminando con el Señor, te puedes resbalar igualito que los discípulos, de pronto diciendo sandeces, diciendo boberas, diciendo o haciendo necedades. Algunas veces tal vez el Señor te hablará de una manera fuerte, algunas veces tal vez será más amoroso y más tranquilo, como en esta ocasión lo hizo con los discípulos. Ser gobernante de los gentiles, ¿para qué? Para recibir la alabanza de los hombres, para recibir adulación, para recibir halagos. Halagos muchas veces hipócritas. En aquel tiempo y el día de hoy, personas que están en autoridad, ¿por qué todos me ven a mí? Reciben de pronto elogios. Que qué bien haces esto y que qué bien haces aquello. Dices, no.
No obstante, y a pesar de que muchos de esos elogios son hipócritas, a las personas les encanta que los elogien, aunque sea hipócritamente. Aunque tal vez por detrás haya chismes de las personas. Es uno de los riesgos que cuando estás en un lugar de autoridad tienes. Que sean las personas hipócritas, que recibas chismes, pero también que tú te pienses, que tú te creas en realidad más de lo que eres. Que te creas quien en realidad no eres. Es de eso de lo que les estaba diciendo nuestro Señor Jesús. Versículo 25. Jesús les dijo: los reyes de las naciones oprimen a sus súbditos, y los que ejercen autoridad sobre ellos se llaman a sí mismos benefactores. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, el que manda como el que sirve. ¿Qué dice aquí Jesús? Los reyes de las naciones tratan mal, oprimen a los súbditos, y los que tienen autoridad, ¿qué? Se llaman así. Mira qué bueno soy, mira qué bien hago esto. Y hay que tener cuidado, porque tengas o no tengas un puesto de autoridad, en cualquier momento se te suben los humos, como a una persona cuyo ni un nombre ni vamos a mencionar. Es más, hoy ni su apodo voy a decir. Dice la Escritura que se le subió el humo a la cabeza, que la cabeza se le llenó de humo, según la versión que ustedes tengan. A veces así nos pasa, desafortunadamente, se nos llena la cabeza de humo y sentimos que somos tan buenos. Mira, es que yo soy tan bueno con las personas. Y tú te la crees que eres tan bueno, o que lo que tú haces es tan bueno. Y dice aquí, se llaman a sí mismos. Continúa la Escritura diciendo, entre ustedes no debe ser así, ustedes no sean así, los gobernantes del mundo son así, son abusivos, son unos tiranos. Les encanta que les adulen y aún ellos se adulan a sí mismos, se autoexaltan. Ustedes no deben hacer así. ¿Ustedes cómo deben ser? Lo contrario. Tenemos que entender que el reino de Dios y el reino de este mundo son opuestos, que la carne y el espíritu son opuestos. La carne es opuesta al espíritu. ¿Y por qué el espíritu está en contra de la carne? La Escritura lo dice, para que no hagamos lo que queramos, para que no hagamos lo malo. El espíritu es opuesto a la carne. El reino de los cielos es opuesto al reino de este mundo. Ustedes no deben ser así, sino todo lo contrario. ¿Quieres ser el más grande en el reino de los cielos? Entonces tienes que ser como el menor, como el más aparentemente insignificante, como el que tiene un puesto de menor autoridad, como aquel más joven. En otra parte, el Señor dice, debe ser como un niño para la maldad. Para la maldad. Debemos ser así. Debemos comportarnos. Fíjate, no solamente aquí el Señor Jesús habla de pensar, sino de comportarnos. Comportarnos como el que tiene menor jerarquía, el que tiene menor autoridad, el que tiene un puesto inferior, como el que sirve, como el que sirve. Primera de Pedro, capítulo 5, en los primeros versículos nos dice lo siguiente, por favor. Los ancianos que están entre ustedes, yo que soy anciano como ellos, testigo de los sufrimientos de Cristo y participé con ellos de la gloria que se ha revelado. Les ruego esto: cuiden como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo, no por obligación ni por ambición de dinero, sino con afán de servir, como Dios quiere. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino sean ejemplo para el rebaño. Así, cuando aparezca el pastor supremo, ustedes recibirán la inaccesible
corona de gloria. Asimismo, jóvenes, sométanse a los ancianos, revístanse todos de humildad en su trato mutuo, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Versículo 6 en adelante. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de los débiles. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. El enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resistan, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, este pasaje de Pedro nos enseña cosas interesantes. Tenemos que, los que tengamos autoridad en la iglesia y también en la casa, nos dice que tenemos que cuidar la manera en la que pastoreamos, en la que enseñamos, en la que lideramos a las personas que están bajo nuestro cuidado. Y nos dice la Escritura, y este es un llamado pues para ustedes, pero sobre todo para mí. Cuiden el rebaño que está a su cargo, no por obligación, ni tampoco por dinero. Pues los voy a cuidar porque a ver si de esta manera vamos a hacer unos 4 servicios para que caiga más lanita y entonces a mí me vaya bien. No, no es por dinero, tampoco es por obligación, sino ¿qué? Sino con el afán, con la preocupación de servir como Dios quiere. Tengo que preocuparme por ustedes para hacer la voluntad de Dios y haciéndolo como Dios quiere. También dice la Escritura, eso lo dice para mí, pero también para ti que eres padre. No sean tiranos con los que están a su cuidado, sino que sean un ejemplo. De eso es de lo que está hablando nuestro Señor Jesús en este momento con sus discípulos. Ustedes no tienen que buscar ser reyes para venir a ser unos tiranos, sino un ejemplo. Más adelante lo vamos a ver. Dice el Señor Jesús, más adelante. Yo estoy aquí sirviendo. Por eso aquí, a través de Pedro nos recuerda, ustedes tienen que ser un ejemplo para el rebaño. Yo tengo que ser un ejemplo para ustedes. Pero ustedes, padres, tienen que ser un ejemplo para sus hijos. Tienen que ser un ejemplo para sus hijos. Porque ustedes son los pastores de sus hijos. De tal manera que cuando venga el Pastor Supremo, Jesucristo, recibirán esa corona de gloria. Qué hermoso, ¿no? Que el Señor Jesús venga y te diga, mira, cuidaste bien a tus hijos, a tus hijas, aquí está la corona de gloria. Qué cosa tan hermosa. Y no me digan que no. Dijeron, no, yo no quiero la corona. Claro que quieres la corona. Quieres que el Señor te diga, muy bien, buen siervo y fiel. Lo hiciste bien. Y entonces, fácilmente, porque eso nos pasa a veces. Muchas personas cuando leen la Biblia, a veces leen nada más un versículo o la parte que pretenden que les conviene. Por ejemplo, muchas veces escuchamos que dicen los jóvenes, ya ves, la Biblia dice, no hagas exasperar a tus hijos. Sí, pero exactamente en el mismo pasaje dice que los hijos se sometan y obedezcan a sus papás. Entonces en este pasaje en el cual nos pide a ti y a mí, sobre todo a mí, que no sea rudo, que no sea brusco, que no sea áspero, que no me pase de listo con ustedes, que los cuide, pensando que estoy sirviendo a Dios. En ese mismo pasaje dice que los jóvenes
los de menos conocimiento, los nuevos en la fe, los de menor edad, se sometan a los ancianos. Entonces, en realidad, tiene que haber reciprocidad. Si yo soy tu ejemplo, yo te cuido, yo te proveo, pero tú me tienes que obedecer a mí. Cada uno debe hacer la parte que le corresponde, cada uno debe hacer la parte que le toca. Desafortunadamente, a veces queremos no un padre, sino un abuelito. Y a veces pensamos que Dios es un abuelito, pero Dios no es mi abuelito, Dios es mi papá. El abuelito a veces es consentidor y apapachador y muchas cosas les deja hacer a los nietos. ¿Por qué? Pues porque no son sus hijos. Pero Dios no es un abuelito complaciente, Dios es un padre, amoroso sí, pero padre. Hay disciplina, hay corrección. ¿Viene la corrección? ¡Ay, no! Cuidado. Dice aquí, revístanse todos de humildad en su trato mutuo. ¿Qué quiere decir? Que yo en mi papel de pastor, de anciano, o tú de padre, de madre, ten cuidado, te dice el Señor, sé y trata humildemente a tus hijos, pero también a los hijos les dice, ustedes sean humildes con su padre, porque aquí nos habla el Señor a través de Pedro de un trato de humildad que mutuo. Yo tengo como padre que ser humilde con mis hijos, pero mis hijos tienen que ser humildes conmigo. Como pastor de esta iglesia yo tengo que ser humilde con ustedes, pero ustedes también conmigo. Tiene que haber reciprocidad. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que haber reciprocidad? ¿En qué? En la humildad. Porque a Dios le caen gordos. En la nueva versión Ixtapaluca dice le caen gordos. En la nueva versión internacional dice se opone. En Reina Valera dice, perdón, Dios se opone, Dios no soporta, Dios no sufre, es lo mismo, a los orgullosos. Si tú eres una persona orgullosa, también el libro de los Proverbios dice, 6 cosas hay que aborrece el Señor, y una de esas cosas es el orgullo. El orgullo. ¿Pero qué? Pero Dios da gracia, le caen bien, le agradan. ¿Quiénes? Los humildes. Tú y yo entonces tenemos que ir construyendo, edificando, avanzando en humildad. En humildad. Dios se opone a los orgullosos, pero a los humildes les da de su gracia. ¿De qué estamos hablando? De gobernar. ¿Cómo debes gobernar? Debes gobernar según Dios, no según los estándares humanos. Aquí los discípulos están viendo quién va a ser el jefe, quién va a ser el mandamás. Y el Señor Jesús les dice, cuidado, ustedes tienen que dejar su pensamiento mundano y cochino. Tienen que pensar de la manera del reino de Dios. Humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él a su tiempo, los exalte. Ok, ¿quieres tener tu corona de gloria? La vas a recibir a su tiempo. ¿Quieres tener tu premio? Yo también quiero, lo vamos a tener a su tiempo. El tiempo posiblemente sea aquí, seguramente va a ser allá. Y entonces dice, ustedes a veces se ponen ansiosos, se ponen inquietos de las cosas que les acontecen en ese mundo. Pongan en Él, ¿en quién? En Dios todas sus ansiedades. Muchas veces estamos ansiosos por cosas que suceden en nuestro mundo.
Depositen todas sus ansiedades ahí. ¿Por qué? Porque Él, ¿quién? El príncipe de los pastores, Él cuida de ustedes. Él cuida de ustedes. Es importante más adelante, me voy a saltar hasta el versículo 10, no porque los otros no sean importantes, sino porque el tiempo apremia. Y después de que ustedes hayan sufrido, soportado, ahí sinónimo es soportado, un poco de tiempo ¿de qué? Pues de las dificultades. ¿Por qué habla aquí de las dificultades? Me voy a regresar al versículo 8. Tenga que practicar el dominio propio, porque muchas veces en cualquier momento nos equivocamos. ¿Por qué? Por no practicar el dominio. El dominio propio es un fruto del Espíritu, pero también el dominio propio es algo que se tiene que practicar. Si alguien me molesta para que yo no le conteste con una barbaridad, tengo que ir practicando el no responder barbaridades, practicando el no enojarme, practicando el no dejarme llevar por la ira, practicando el no dejarme llevar por el egoísmo, practicando el no ser envidioso. Tengo que practicar. Todos los frutos del Espíritu se tienen que poner en práctica. Ok, Dios te lo da, pero lo tienes que practicar. De la misma manera que Dios te dio músculos y para que se hagan grandes, pues tienes que practicar. De la misma manera que Dios te dio una boca y para que puedas comer carne, tienes que practicar. Sabes que si tú a un niño no le das carne, sus dientes no son tan fuertes, su quijada no es tan fuerte, su estómago es un estómago débil. Eso de darles licuaditos a los 15 años y hacerles papilla no es bueno porque no les das fuerte. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Se nos tiene que fortalecer el músculo espiritual. Hay que practicar. Entonces, ahora dice, después que ustedes hayan soportado o sufrido por un poco, dice el Señor, es un poco, ni es tanto. A veces sufrimos o soportamos un poquito, ya pensamos que el mundo se nos acaba, ya nos queremos morir, dice el Señor, es re poquito. Pero a veces nos tiramos al drama y el Señor dice, no más es poquito, aguanta, sí puedes, porque no te he puesto una prueba que tú no puedas soportar, ni una dificultad que no puedas soportar. Esa dificultad sí la puedes hacer, no quieres. Sí puedes, hazlo. Dios mismo, el Dios de toda gracia. ¿Y por qué habla de la gracia? Porque Él te va a dar gracia para salir adelante de tus pruebas, te va a dar gracia para salir adelante de tus dificultades. El que nos llamó a ¿qué? A su gloria eterna, los que restaurará y hará fuertes, firmes y estables. Pero ¿qué es necesario para ser fuerte, firme y estable? Hacer ejercicio. Soportar. Tengo que soportar. En el momento en el que nosotros recibimos la salvación, también recibimos un llamado especial para hacer cosas en esta tierra. Muchas cosas. Regresamos a Lucas capítulo 22, versículo 26 en adelante. No sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda como el que sirve, porque ¿quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve? No es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Ahora bien, ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Aquí nuestro Señor Jesús, en esta porción hay que meditar en dos cosas. Le voy a poner segunda porque voy muy lento. Aquí nuestro Señor Jesús está hablando de dos cosas. Primero, Jesús no está aboliendo la autoridad, como lo vimos en Pedro y también como el Señor nos lo dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos, pues cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanos a fin de que ellos cumplan sus tareas con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho.
a ustedes no les aproveche que yo me queje de ustedes delante de Dios. Eso no es bueno. No es bueno que tu pastor se queje de ti. Eso no te trae ningún provecho. Dice aquí, obedezcan a sus dirigentes, y cuando me toca predicar esta parte de la escritura o partes que tienen que ver con la autoridad, híjole, tengo mucho cuidado, y de pronto me da un poquito de pena que sea yo el que les tenga que decir eso, ¿no? Porque dicen, sométate a tu pastor. O sea, a mí. ¿Qué cosa? De pronto no es a veces tal vez muy cómodo decir eso, pero es necesario decirlo. Es necesario que yo te lo diga a ti, y es necesario que tú se lo digas a tus hijos, porque tus hijos tienen que escuchar eso. Tus hijos se tienen que obedecer y se tienen que someter a ti. La palabra someterse es una palabra que en el mundo se usa lo menos posible porque a la gente no le gusta. No le gusta la palabra sométete. Dice, obedezcan a sus dirigentes. En tu casa, ¿quién es tu dirigente? Tu papá. ¿Y qué es lo que te dice Dios? Tenemos que entender y recordar una cosa. Dios no da sugerencias, ni da consejitos. Dios da órdenes. Dios dice, obedezcan a sus dirigentes y sométanse a ellos. ¿Pues qué? Pues cuidan de ustedes y tienen que rendir cuentas. Es decir, si yo tengo gente bajo mi autoridad, entonces, para los que han trabajado o trabajan en un lugar secular, ustedes saben que si tienes un jefe, ese jefe no solamente está ahí para darte órdenes, sino también al que le van a pedir cuentas es al jefe, no a ti. El jefe te pedirá cuentas a ti, pero a él es al que le piden las cuentas. Si hay un taller de mecánicos, con el que llegan es con el jefe de los mecánicos. Si hay un jefe de producción, si la producción sale mal, no llegan con el cuate que pone los tornillos hasta allá. Dicen, a ver, ¿dónde está el jefe de producción? Tráiganmelo, porque este pedido tenía que salir a tal hora y no salió. ¿Qué pasó? No van con el que pone los tornillos, van con el jefe de la producción. Entonces, de la misma manera, Dios cuando venga a pedir cuentas, al que se va a zumbar es a tu papá. Y a mí doble. Porque tenemos que rendir cuentas. Entonces, ¿qué necesario es que los que estamos en autoridad cumplemos con nuestra tarea con alegría y sin quejarse? Ay, es que este muchacho, muchacha no obedece. Eso no te trae ningún beneficio, porque si tu papá o tu mamá se queja de ti, o tu pastor se queja de ti, entonces el Señor va a decir, a ver, muchacho, cuando llegue tu hora. Porque sí, primero va a venir con tu papá y se lo va a rezumbar, pero después va a venir contigo y te va a decir, fuiste un desobediente con tu papá, fuiste un desobediente con tu pastor. Y dice aquí la Escritura, eso no les conviene. No te conviene que tu papá se queje de ti, no te conviene que tu pastor se queje de ti. Y la segunda cosa de la cual habla aquí nuestro Señor Jesús, es que aquí Jesús le enseñó muchas cosas, y perdón, que me alarga y le voy a tener a lo mejor que resumir, porque trae como 5 cosas más, pero en Juan capítulo 6, ya nada más lo vamos a leer, no lo voy a comentar. Por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos de que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído. Y sabemos que tú eres el Santo de Dios. No los he escogido yo a ustedes, los sé, repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Muchos ya se habían ido. Multitudes lo seguían, pero ¿qué es lo que pasa? Conforme Jesús se va acercando al monte Calvario, cada vez son menos. ¿Dónde estaban los 5,000 varones? ¿Dónde estaban los 4,000 varones y el titipuchal de niños y de mujeres? No estaban. ¿Dónde estaban los 70? ¿Dónde estaban? Se fueron, y entonces el Señor Jesús les dice, ¿ustedes también se van a ir?
Eso que le pasó a Jesús también a veces pasa en las iglesias. Ustedes también se van a ir. Pero qué cosa tan tremenda, dice aquí Simón, ¿a dónde vamos? Si tú eres el que tiene las palabras de vida eterna. Las personas se marchan. ¿A dónde van? ¿Qué quieren oír? Tal vez halagos, tal vez adulaciones. Dice el Señor, ¿acaso no los escoge ustedes? Hay quienes abandonan a Jesucristo. Pero aquí, en Lucas 22, Jesucristo les agradece, fíjate, es una cosa hermosa. Jesucristo no solamente se la pasa regañando a sus discípulos, no. Llega un momento en el que también, hace un momento ellos estaban peleando ahí de que quién iba a ser el jefe, y Jesús no les llama la atención, sino que les agradece. Bueno, primero les dice que son unos necios, porque no tienen que estar hablando de eso, pero se los dice de una manera amable y suave. Y después les dice, gracias porque han estado conmigo. Porque en este tiempo no solamente hubo pescados, hubo pan y hubo pachangas. También había momentos en los que venían y le decían a Jesús, tú eres un malnacido, tus discípulos son unos cochinos porque no se lavan las manos. Le decían una bola de barbaridades a Jesús y ahí estaban los 12 aguantando presión. Porque a Jesús, aguantando presión, eso dice en la nueva versión de Tapaluca, estaban aguantando presión. Por eso Jesús les dice, gracias porque han estado conmigo. Porque a pesar de que tienen un chorro de defectos, porque a pesar de que son tardos para entender, a pesar de que, gracias porque han estado conmigo. Gracias. Les toma en consideración una de sus pocas virtudes. Hombres con un montón de defectos, pero con algunas virtudes. Así también Dios contigo y conmigo. No solamente toma en cuenta todos tus defectos, todos mis defectos, que son más que los tuyos, pero toma en cuenta esa poquita virtud que hay en mí. Romanos capítulo 9 nos dice lo siguiente. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para reafirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, y así está escrito. Amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto? De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré clemencia de quien yo quiera tenerla, y seré compasivo de quien yo quiera hacerlo. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¡Ah, qué cosa tan tremenda! Tú y yo nos tenemos que derramar en agradecimiento. ¿Por qué? Porque si Dios te ha llamado para ofrecer un servicio, el que sea, pues no es por tu guapura, no es porque haces ciertas cosas bien, sino por pura misericordia. Entonces, Señor, gracias. No sé tú, pero yo digo, Señor, gracias. Porque tengo un chorro de defectos y para muchas personas soy casi insoportable. Pero Dios, gracias. Porque a pesar de mis tantos defectos, tú me amas y me has tenido la misericordia y me has escogido. Qué cosa tan tremenda, ¿no? Le dice el Señor Jesús, ¿acaso no los escogí yo a ustedes? A pesar de que son bien Martínez. ¿Acaso no los escogí a ustedes? La elección no depende de cuánto yo deseo ni cuánto me esfuerzo, sino de qué? De la misericordia de Dios. Ah, qué bueno, entonces me voy a tirar a la hamaca y Señor, que venga la misericordia. No, cuidado, cuidado, no es así. Ya casi terminamos. Ahora bien,
Ustedes son los que han estado siempre a mi lado en mis pruebas. Por eso, yo mismo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es curioso porque, aunque para algunos, y no sabemos, porque de pronto los evangelios tienden a no ser tan específicos en cuanto a qué pasó primero y qué pasó después. No obstante, yo creo, denme chance, es mi imaginación, y también la de algunos otros hermanos. Aquí ya no había 12, nada más 11. ¿Por qué? Porque ya Jesús antes había dado el pan, el que moja el pan en esta salsita, en este dip, ahora lo vemos en dip. El que moja el pan en el dip, ese es el que me va a traicionar. El traicionero ya se había ido. Entonces habían 11, no 12. La cena ya había sucedido. Les dice Jesús, ustedes son los que han estado siempre mirando mis pruebas. Por eso yo les concedo un reino. Por eso creo yo que el 12avo ya no estaba ahí. Porque el reino no es para el traidor, sino solo para los 11 más uno. Ese uno no estaba ahí con ellos, pero ya había sido elegido por el Señor. Ustedes se sentarán en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, los 11 que estaban ahí y uno que llegó después, pero que ya había sido escogido antes. Apocalipsis capítulo 22, versículos 3 al 5 nos dice esto. Ya no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad. Sus siervos lo adorarán, lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de la lámpara ni del sol, porque el Señor Dios los alumbrará, y reinarán por los siglos de los siglos. Qué cosa tan hermosa, ¿por qué? Porque este reinar con Dios es no solamente para los apóstoles, para los 12, sino también para quienes, dice aquí, para sus siervos. Las personas que han aceptado a Dios como su Señor, a Cristo como su Salvador, y que están en su corazón, verán a Dios cara a cara. Dice la Escritura, ¿quién verá al Señor? El justo. Y tú dirás, no soy justo, hermano, ya has sido justificado a través de la sangre de Cristo. No eres justo, ok, pero eres justificado, ya has sido redimido, ya tu deuda ha sido pagada. Entonces tú, junto con esos primeros 12, junto con muchos otros que vinieron y que dieron su sangre para que tú el día de hoy estuvieras aquí en esta iglesia, reinaremos con el Señor. Un año, un sexenio, 3 años, por los siglos de los siglos. O como diría Buzz Lightyear, al infinito más allá. Ezequiel capítulo B, no, esa parte nos la saltamos. Ezequiel, Malaquías, ahí luego lo leemos. Pero en 1 Corintios capítulo 6, versículos 1, por eso lleguen temprano para que podamos dar esos versículos. 1 Corintios capítulo 6, versículos 1 al 6 nos dice: si alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿cómo se atreve a presentar demanda ante los inconversos en vez de acudir a los creyentes? ¿Acaso no saben que los creyentes juzgarán al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no van a ser capaces de juzgar casos insignificantes? ¿No saben que aún los ángeles los juzgaremos? Cuanto más los asuntos de esta vida. Por tanto, si tienen pleito sobre tales asuntos, ¿cómo es que nombran como jueces a los que no cuentan para nada ante la iglesia? Digo esto para que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre ustedes nadie lo bastante sabio como para juzgar un pleito de sus creyentes? Al contrario, un hermano demanda a otro, y esto ante los incrédulos. ¡Qué barbaridad!
No me voy a meter en esto porque eso sería motivo como para otra predicación. Pero bueno, brevemente. El Señor nos dice, voy a ir de atrás para adelante o del final para... Hay a veces problemas entre los creyentes. ¿Qué es lo que pasa? La mujer es creyente, el hombre es creyente, o dicen, y se pelean. Y ya van ante el juez de paz, ya llegaron al ministerio público, ya llegaron ante las autoridades. ¡Qué barbaridad! Nos ha tocado escuchar de iglesias en las cuales está un grupo de hermanos, otro, dos líderes se pelean y ya después se andan peleando por la propiedad. Ay, se les abre los ojos y dice, ay, ¿a poco eso pasa? No sé, sí, eso pasa con los cristianos, esos cristianitos, todos se pelean. ¿Y qué pasa? Ah, no, es que como es una asociación civil o una asociación religiosa y él y yo somos aquí socios, pero como ya ya me sacó la lengua y no me gustó porque la traía roja porque se chupó una chupapó, entonces ya no lo quiero ver. Y van ahí ante un juez para ver a quién se le toca la casa, o micha y micha, ¿no? Y ya andan cantando la de Maelo mismo, que tómate la refrigeradora y que te dé la mitad de la sala y no sé qué tanta cosa. Pero como son cristianos salseros, cantan la salsa y ya quieren que partan mitad y mitad de la propiedad. Bueno, qué barbaridad. ¿Qué es lo que deberían hacer esas personas? Ir ante ancianos de otra congregación para decirle, oye hermano, tenemos una diferencia, hermanos, ¿qué hacemos? Oren por nosotros, ayúdenos. Queremos reconciliar nuestra situación. Lo mismo pasa tal vez entre problemas entre esposa, esposo, papá, hijo, etcétera. Tenemos un problema, una dificultad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ir con algún hermano que tenga conocimiento de la escritura, que lo veas ahí como que anda de regular para arriba y dile, hermano, apóyame, ayúdame, porque aquí ya está jugando sucio, pues vente referee aquí con nosotros. Por eso dice el Señor, en Mateo lo encontramos, porque si dos o más personas se están echando un tiro, en la nueva versión Iztapaluca dice así, ahí estoy yo entre ustedes. El contexto de cuando dos o más se reúnen en mi nombre es cuando se están peleando. Eso no habla de que si hay dos en una congregación y van a alabar a Dios. No, eso no tiene nada que ver. De pronto los hermanos, ¿cómo les encanta decir eso fuera de contexto? Cuando el Señor dice cuando dos o tres se reúnan para echarse un tiro, es lo que en la nueva versión de Iztapaluca sí diría. A mí me gusta mucho decir las cosas en la nueva versión de Iztapaluca, porque luego en las otras versiones no se entiende. En Nueva Versión de Iztapaluca dice, cuando dos o tres se junten para echarse un tiro, llámenme para que yo venga como árbitro y les diga, eso no, eso tampoco, no le levantes la voz, hey, juega limpio. Eso es lo que hace un árbitro, ¿no? Por eso dice, yo estoy ahí entre ustedes para decir, hey, ya llevas dos, para la siguiente te saco la amarilla o la roja. Cuando tenemos alguna dificultad, entonces hay que llamarle al Señor. Ya me fui hasta Mateo y me regreso a Corintios. ¿Cómo es que llaman a los que no creen en Dios para, amiguita de la secu, oye, tengo un problema, dame un consejo? Ay, sí, acabo de leer el veintitantos y aquí dice, y ayer estaba oyendo a Mariano, porque Mariano es muy mariano, y dice, bueno, ¿qué acaso no hay alguien que conozca la Biblia a quien le puedas consultar para arreglar tus problemas? No, vas con la comadre. ¿Cómo le hago? No debe ser así. Me fui y les dije del final para arriba. Ahora sí dice, si alguno de ustedes tiene pleito con otro, llámenle a los creyentes. ¿Acaso no saben? Bueno, dicen, es que yo no sabía. Bueno, qué bueno que veniste hoy, ya sabes, hermano. Nosotros, los creyentes, vamos a juzgar al mundo, y no solo al mundo, a los ángeles caídos. A pesar de que los ángeles son más grandes y más poderosos que nosotros los vamos a juzgar a ellos.
Estamos en Lucas capítulo 22, ¿verdad? Yo les entregaré un rey, dijo el Señor Jesús. Vamos a regresar acá, para que vean de qué estábamos hablando. Hubo dificultad, discutieron. Oye, ¿qué les pasa? Tranquilos. La cosa no es así. Ustedes no tienen que buscar a ver quién es el mandamás. Ustedes están aquí para servir. ¿Acaso no soy yo el mayor? Es más, soy tan grande que soy el rey del universo. ¿Y qué estoy haciendo aquí? Sirviendo. Ustedes, si quieren ser alguien importante en el reino, aquí en la tierra, tienen que servir. Como un esclavo, como un mesero. Aquí en nuestro México diríamos, y con el respeto para mis hermanas que trabajan de eso, ¿cuál es? Pues es la chacha, ¿no? Es el de la basura. Tenemos que ser así, como la chacha, no, chacha linda. Así tenemos que ser, como el mesero, como el que sirve, ser humildes, servir a los demás. Dice aquí, ¿quieren ser importantes? Sirvan. Yo les estoy dando el ejemplo, ustedes. Como ustedes han aguantado la presión conmigo, entonces yo les voy a dar un reino, les voy a compartir de mi reino. Dice la Escritura, somos coherederos con Cristo del reino. El reino es de Jesús y también mío. ¿Por qué? Porque soy su hermano. Soy su hermano. Qué cosa tan hermosa. Por pura gracia y por pura misericordia. ¿Para qué? Para que coman y beban a mi mesa en mi reino y se sienten en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Eso les toca a los 12. Nosotros no vamos, tú y yo no vamos a juzgar a Israel. Eso lo van a hacer los 12. Pero tú y yo vamos a juzgar a los ángeles caídos y a todo el mundo. También reinaremos con Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Algunas otras cosas interesantes podríamos extraer del pasaje hoy de Lucas 22 de 24 a 30, pero por hoy vamos a hacer una pausa. Y como el predicador ya se tardó, ya se comió el tiempo de los de la alabanza. Así es de que ya nada más nos va a dar tiempo de hacer una alabanza para darle gracias al Señor y para reconocer